Gracias, Juliana. Les voy a hacer una breve presentación de Juliana. Su apellido es Cardona Duque. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia, es magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico, coordinadora de colecciones biológicas en el CES y es docente e investigadora también de esta universidad. Juliana también ha participado como taxónoma en algunas de las expediciones de Colombia Bio. Como ven, tiene una hoja de vida muy interesante, tiene todo el ánimo de compartir con nosotros sus conocimientos y su conferencia de hoy se llama Polinización más allá de los alimentos. Muchas gracias de nuevo, bienvenida. Súper bien. Bueno, buenos días para todas. Lo primero que quiero contarles es como por qué yo estoy aquí parada un poquito y por qué les voy a hablar de lo que les voy a hablar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de polinización, ¿cierto? La polinización se volvió un tema muy de moda por aspectos relacionados más con la alimentación, pero yo quiero contarles que la polinización significa más que eso. Y lo primero que quiero contarles es que yo no siempre estudié polinización, ¿cierto? Realmente, cuando yo entré a estudiar biología, les voy a contar yo por qué decidí estudiar biología. Yo estaba en la costa con mi familia, con mi hermanita, mi mamá y mi papá, tenía más o menos 12 años, ¿cierto? Y hubo supuestamente unos ataques de tiburón. Entonces fue muy interesante porque eso básicamente en cuestión de un día desalojó la costa caribe del país, todo el mundo se volvió para el interior. Y mientras nosotros viajábamos de regreso a Medellín, yo no podía dejar de pensar que era muy impresionante cómo un animal podía causar tanto pánico, ¿cierto? Entonces yo no dejé de pensar en eso y empecé a pensar que quería estudiar tiburones. Entonces fueron pasando los años y empecé a pensar que hay que estudiar para estudiar tiburones. Ah, bueno, para estudiar tiburones hay que estudiar biología. Entonces, con esa intención me presenté a biología a la Universidad de Antioquia y pasé y empecé a estudiar en la U. Y cuando empecé a estudiar en la U, muy rápidamente, ¿me puedo quitar esto? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy rápidamente me olvidé de los tiburones. Es decir, en cuestión de un mes, los tiburones habían pasado a un segundo plano porque conocí en el marco del primer curso que vi en la universidad cómo es que nosotros heredamos características de nuestros padres, ¿cierto? En el curso de genética. Y eso me pareció la cosa más apasionante de la vida. Entonces yo dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Pues yo tengo una hermanita, mi hermanita es flaca, alta, crespa, blanca, pues no podemos ser más distintas porque no es posible. Y a mí eso me parecía supremamente fascinante, ¿cierto? Mirar a mi mamá, a mi papá, que eran personas muy distintas y pensar cómo ellos habían heredado características también de sus abuelos y de sus padres, me empezó a parecer muy emocionante. Entonces decidí que ya no iba a estudiar tiburones, sino que me iba a dedicar a la genética. Resulta que terminándose ese primer semestre en la universidad, una vez estaba yo con un amigo tomándome un tinto por ahí en la universidad y pasó alguien y él me dijo, mira, con él es que con quien tenemos que hablar para pertenecer al grupo de aves de la universidad. Entonces, en cuestión de 4 meses, chao tiburones, chao genética, y me decidí que me quería dedicar a las aves, ¿cierto? Entonces fue muy rápido y con 2 amigos y una amiga escribimos un proyecto para una organización que se llama Idea Wild. Esto fue terminándose el primer semestre de la carrera. Y cómo es que somos tan de buenas que nos ganamos la beca de Idea Wild, y Idea Wild básicamente daba equipos de campo. Entonces nos dieron GPS, cámaras, binoculares, cosas para estudiar aves. Entonces empezamos a estudiar aves. Muy rápidamente empezamos a hacer registros nuevos acá en las laderas del Valle de Aburrá, es decir, aves que no se habían registrado en el Valle de Aburrá, y en esas tareas de campo, porque entonces nos íbamos para campo 3, 4 días a acampar, a poner redes de niebla, a capturar las aves, a pesarlas, a medirlas, a hacer todo eso. Eso fue en el segundo semestre de la carrera. Yo empecé algún día a mirar para el suelo, ¿cierto? Y en ese mirar para el suelo, en algún momento me encontré un cucarrón que estaba levantando sus alas anteriores, que son alas duras, son las alas que reconocemos de los cucarrones como duras, para levantar el vuelo. Y a mí eso me pareció la cosa más impresionante de la vida. Yo dije, no, esto es un transformer, ¿qué es esto tan bonito? Y suerte con los tiburones, suerte con la genética, suerte con las aves, y desde el segundo semestre de la carrera estoy estudiando cucarrones,
¿cierto? Entonces, realmente yo no empecé a estudiar cucarrones siempre, no estudio polinización desde siempre, pero empecé a estudiar cucarrones y cuando estaba terminando la carrera empecé a estudiar este grupo de cucarrones y fue muy interesante porque en algún momento cogiendo pájaros en una red de niebla se enredó un cucarrón como este y yo lo cogí, me lo traje para el laboratorio de entomología y me di cuenta que era una especie que no estaba registrada para el departamento de Antioquia. Entonces, eso fue más o menos por la mitad de la carrera, entonces yo empecé a pensar que era interesante saber cuáles eran las especies que había en el país. Entonces, cuando estaba terminando la carrera, decidí que quería saber cuáles especies de este grupo de cucarrones había en Colombia y empecé entonces a visitar colecciones y museos en todo el país. Pues viajé por varias regiones del país visitando colecciones y buscando este grupo de cucarrones y conocí a mi profe, quien fue mi profe del pregrado, que se llama Antonio Santos Silva. Él es profesor de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Entonces, terminándose la carrera, de hecho, me faltaba todavía un poquito, me fui a Brasil, fui a la Universidad Federal de Río de Janeiro, y ahí fui a estudiar termitas, ¿cierto? ¿Por qué me fui a estudiar termitas y estaba estudiando cucarrones? Porque se dio la oportunidad y la posibilidad de explorar otro grupo de insectos que a mí no me interesaba mucho en ese momento, ¿cierto? Pero resulta que en Brasil y en Río de Janeiro especialmente, con mucha regularidad hay disputas, digamos, pleitos legales de cuenta de las termitas, porque es que me vendiste la casa y la casa tenía termitas en el techo y ahora me toca cambiar todo el techo, ¿cierto? Entonces, eso me empezó a parecer como una cosa muy, muy impresionante y me dediqué un tiempo a estudiar termitas, aproveché que estaba en Brasil para ir a Sao Paulo, para ir a revisar otras colecciones y conocer un poquito más esos cucarrones. Y después de esto, volví a Colombia, me gradué del pregrado trabajando con esos cucarrones, pero conocí a esta persona, él es el profe Dino Tuberquia. Dino era profesor de la Universidad de Antioquia, yo recién me había graduado, y entonces él trabajaba con esas plantas que tienen muchas características muy fascinantes, entre ellas es que esas plantas calientan sus flores, es decir, la flor es capaz de calentarse, incrementar la temperatura por encima de la temperatura ambiente, y son polinizadas por gorgojos muy pequeñitos. A mí siempre me habían gustado los gorgojos, me parecían bonitos, ¿cierto? Me parecía como los elefantes de Sudamérica, son como, pueden ser miniaturas más grandes, pueden estar en el maíz, pueden estar en, no sé, en el arroz, pero pueden estar en las flores, ¿cierto? Y de manera muy protagónica están en las flores. Entonces empecé a entender un poco más cómo era la forma de las flores, cómo se calentaban, dónde vivían, cómo llegaban los cucarrones, qué era lo que atraía a este grupo de insectos, y me dediqué entonces a estudiar ese grupo de cucarrones y así me fui a Puerto Rico a estudiar con Nico Franz. Nico en ese momento era el especialista a nivel del neotrópico en ese grupo de cucarrones, entonces yo le escribí un día así, muy aventuradamente, como hola, ¿cómo está señor? Mi nombre es Juliana Cardona, yo soy bióloga, me acabo de graduar del pregrado y me quisiera ir a estudiar con usted una maestría. Palabras más, palabras menos, sin mucho misterio, sin mucha historia. Entonces él me dijo como, ok, estoy de acuerdo, aplique a la universidad. Y ahí empezó pues un trayecto un poquito más largo, ¿cierto? De presentar algunas pruebas, el TOEFL, el GRE y bueno, y finalmente presentarme a la universidad. Pero me fui a trabajar con él un par de años, en esos 2 años él vino también acá a conocer el laboratorio donde yo trabajaba acá, vinimos a viajar pues por el país recolectando otros grupos de cucarrones, y fue muy interesante porque hoy todavía trabajo. Nico ya no está en la Universidad de Puerto Rico, está en Arizona State University, pero estamos trabajando juntos en algunos proyectos relacionados con colecciones. Entonces, cuando regresé, empecé en realidad a asesorar trabajos relacionados con qué es lo que causa la diversidad de plantas con flores que hay. Porque si uno se da cuenta, uno camina por ahí, casi todas las plantas que ve producen en algún momento de su historia de vida, ¿cierto? Una flor. Y ese momento es el momento en el que la planta es adulta, es decir, uno sabe que una planta es adulta porque produce una flor. Y esa flor es el antecesor siempre, eso lo sabrán seguramente, del fruto, ¿cierto? Sin flor no hay fruto. Pero el fruto además contiene siempre las semillas y es muy interesante. Piensen en que estamos en Medellín, acabo de pasar la Feria de las Flores. Yo viví, no sé, 35 ferias de las flores en la vida sin pensar en la trascendencia que eso tiene que tener, ¿cierto? Las flores anteceden al fruto
y el fruto es la manera en la que la planta se perpetúa, es decir, eso garantiza que vamos a tener una siguiente generación de plantas. Entonces, celebrar la Feria de las Flores debería ser inclusive muchísimo más trascendente para nosotros como ciudad. Entonces, en la búsqueda de qué es lo que causa esta diversificación, empecé a trabajar en la Universidad CES y en la universidad empecé a trabajar con varios colegas. En esta imagen está María José Sanín, está con el niño chiquito que está aquí, monito, se llama Félix, Félix es su hijo, María José es especialista en palmas en el país, ¿cierto? Entonces, María José también es docente de la Universidad CES y Dino, el profe que les mostré ahorita, también era docente de la Universidad CES. Entonces, para mí no podía haber un escenario, pues, como más ideal. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí con sus estudiantes, asesorando sus trabajos en botánica, y de repente ya podíamos también empezar a asesorar trabajos que involucraran interacciones entre las plantas y otros grupos de organismos. Eventualmente empezamos a trabajar con otros colegas, ahorita trabajamos con un colega que está en la Universidad de Pernambuco, que trabaja con ecología química. Nunca había conocido yo a alguien que trabajara en ecología química. ¿Y qué significaba eso? Que ya los olores de las flores no se describían como esto huele dulce, esto huele un poquito podrido, esto huele a fruta, no, sino que uno podía saber exactamente cuál es el compuesto que causa un olor en una flor. Entonces empezamos a asesorar muchos trabajos. Digamos que hoy un poquito lo que les voy a contar se deriva de los trabajos que hemos hecho en polinización de plantas del neotrópico desde la universidad. Entonces quiero que pensemos por un momento en qué significa la polinización más allá del alimento, ¿cierto? Las abejas, la abeja fue declarada el organismo más importante para la vida en el planeta porque las abejas son importantes polinizadores de cultivos. Pero ¿qué son las plantas? ¿Quién se anima y me dice cuál es la importancia de una planta más allá del alimento? Lo que sea, lo que se les ocurra. Nadie. María. Absolutamente, eso es absolutamente importante y lo hacen todas las plantas todo el tiempo en el mismo momento en el que abandonan el embrión, ¿cierto? Es decir, cuando una planta germina, se abre la semilla, ya no depende más de lo que había de nutrientes en esa semilla, sino que le toca empezar a crecer, ¿cierto? ¿Cómo es que una planta captura oxígeno? A la planta le toca crecer y para poder crecer entonces hemos aprendido que a través del proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Transforman la energía lumínica en energía química. ¿Qué significa eso en realidad? Todo el tiempo no es como magia, la energía del sol se vuelve en energía química, no. Es la energía del sol y otros aliñitos. ¿Y cuáles son esos otros aliñitos? Justamente el dióxido de carbono que está en el aire. El dióxido de carbono se vuelve una fuente de carbono, ¿cierto? Para nosotros estamos hechos de carbono, los seres vivos estamos hechos de carbono. Para poder una planta acumular ladrillos de carbono los tiene que sacar de algún lado, ¿cierto? ¿Y dónde es ese lado? El aire que circunda la planta. Entonces, esa es una de las funciones más importantes. ¿A quién se le ocurre otra función de las plantas? Dale. Eso es otra función absolutamente fundamental. En realidad, las plantas son hábitat, y eso se considera un servicio ecosistémico importante, son hábitat para otros grupos de organismos, incluyendo otras plantas, ¿cierto? Hay plantas como muchos grupos de orquídeas, como muchos grupos de helechos, como muchos grupos de plantas que se llaman epífilas que crecen sobre otras plantas, ¿cierto? Entonces, ser hábitat también es una función supremamente importante. Entonces, pensando en eso, yo quiero que pensemos un momentico que las plantas no son el telón de fondo sobre el que nos movemos los animales, ¿cierto? Los animales claramente, digamos que nos movemos literalmente, resulta que las plantas también, pero esa es otra historia importante de contar, pero los animales nos movemos, entonces como los animales nos movemos, como los animales, digamos que tenemos un montón de funciones, vamos y buscamos alimento y todo eso, muchas veces pareciera que las plantas son un telón de fondo y sobre ese telón de fondo nosotros nos estamos moviendo. La realidad es que no es así. Las plantas interactúan todo el tiempo con nosotros los animales. Entonces vamos a hablar un poquito de las interacciones que se tejen entre plantas y animales y claramente voy a empezar por esto, por los insectos.
básicamente porque yo soy entomóloga, ¿cierto? Trabajo con insectos, ya les conté que llevo muchos años trabajando con cucarrones, pero para poder pensar en por qué es que se tejen estas interacciones hay que pensar en quiénes son los insectos y por qué son tan importantes. Entonces aquí, en esta torta, digamos, de diversidad, esta es una torta en la que están representados por cada porción de esa torta la diversidad conocida, es decir, la riqueza de especies de esos grupos de organismos. Entonces tenemos en gris las plantas verdes, ¿cierto? En negro, la proporción de insectos que son herbívoros, es decir, que se alimentan de las plantas, de los fluidos, que las masticas, que se comen las raíces, la corteza, lo que se quieran imaginar en una planta. Los insectos que no son herbívoros, y ahí los que no son herbívoros, entonces tenemos a los detritívoros, ¿cierto? Los que se alimentan de materia en descomposición, a los depredadores también, y por eso está esa libélula ahí. En esta otra porción de la torta, que es minoritaria, tenemos a otros grupos de invertebrados, a los vertebrados, que miren que los vertebrados solo somos el 4% de toda la diversidad que conocemos, y hemos descrito aproximadamente 1.800.000 especies, ¿cierto? Entonces somos una porción pequeña. ¿Qué implica esto? Los insectos y los insectos herbívoros son muy dominantes en los ecosistemas terrestres. En estas imágenes tenemos básicamente una información muy parecida. Quiero que pensemos, miren que aquí la mayor, esto es biomasa. Cuando digo biomasa es si cogemos todos los vertebrados y los pesamos, si cogemos todas las plantas y las pesamos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí parados y los pesamos. Entonces, ese peso, si pensamos en el peso, miren que las plantas tienen un peso supremamente dominante, es todo lo que está aquí en verde, ¿cierto? Ese pedacito que está en morado somos los animales, es decir, realmente pesamos relativamente poco, pero de los animales, si nos paramos allá, eso es un zoom sobre los animales, esa porción que está en rojo que dice artrópodos, es lo que pesan todos los artrópodos de lo que pesamos todos los animales. Realmente, digamos que la biomasa de los artrópodos es supremamente también dominante en los ecosistemas terrestres. Y aquí nuevamente esa imagen, pero resumida en los grupos más importantes. Entonces miren que plantas e insectos que están señaladas en negro son elementos bastante importantes en términos del peso en el planeta. Y si nos paráramos en un bosque tropical, en una hectárea de bosque, imagínense que usted está en un bosque, cogió una hectárea y cogió todos los mamíferos que había en ese bosque. ¿Qué es todos los mamíferos que había en ese bosque? Los tigrillos, los primates, las ardillas, los ratones, los murciélagos, todos los mamíferos que había en esa hectárea de bosque, los cogió y los pesó, todos. Y cogió a todas las hormigas que había en esa misma hectárea de bosque, las cogió y las pesó. Las hormigas pesarían 3 veces más que los mamíferos, ¿cierto? Entonces realmente, miren que se constituye como un grupo muy importante, y si en lugar de pesar las hormigas, pesáramos a todos los insectos que hay en esa área, entonces los insectos pesarían 9 veces más que todos los mamíferos juntos ahí, ¿cierto? Y piensen que uno puede pensar en un mamífero, y un mamífero puede ser, no sé, un jaguar, que no pesa poquito, ¿cierto? O un churuco, un mico churuco, que es uno de los primates más grandes que tenemos aquí en Colombia, que no pesa poquito. Piensen en una hormiga, en un cucarrón, ¿cierto? Eso pesa poquito, pero si los cogemos y los juntamos a todos, se vuelve un grupo supremamente dominante. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, ese cucarrón es 9 veces más grande que esa chuchita que está ahí. Ahora, las interacciones que se dan entonces entre los insectos y otros grupos pueden ser interacciones directas o interacciones indirectas. Esas interacciones directas son las que vemos. Usted vio la mariposa tomándose el néctar de la flor, ¿cierto? Usted vio el cucarrón comiéndose la hoja de la planta, pero hay otras interacciones que llamamos interacciones indirectas. Entonces vamos a pensar en esas interacciones indirectas. Este es un sauce, y estos 3 grupos de organismos que están aquí son organismos que se relacionan con ese sauce, que podrían estar consumiendo el sauce de manera directa, ¿cierto? Pero si pensamos de nuevo en el sauce, resulta que estos que están aquí, que se llaman loritos verdes, llegan al sauce, tienen un pico, perforan el sauce y se lo chupan, ¿cierto? Se chupan básicamente el floema, la savia del sauce. En ese momento en el que perforan el sauce, entonces despliegan una reacción en ese sauce, en esa planta, ¿cierto? La planta empieza a generar unos rebrotes, y esos rebrotes tienen un olor
que vuelven al sauce atractivo para este otro grupo, que son avispas que enrollan las hojas para poder formar el capullo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esas avispas no habrían llegado al sauce si estos loritos verdes no llegan primero y lo perforan, porque el sauce no habría olido absolutamente nada, ¿sí? Entonces ahí hay una interacción indirecta que está indicada con esa flecha punteada entre el lorito verde y la avispa enrolladora de hoja. Ahora, cuando las hojas están enrolladas, resulta que el sauce se vuelve atractivo para este otro grupo de insectos que se llaman áfidos. Los áfidos llegan si las hojas están enrolladas, ¿cierto? Y los áfidos tienen una particularidad, y es que también se chupan el floema, pero botan el exceso de alimento en una sustancia azucarada. Y esa sustancia azucarada es capaz de nutrir a hormigas, por ejemplo. Entonces las hormigas van a llegar ahí si están los áfidos. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que llegaran las hormigas? Que primero llegara el lorito verde, que perforara la planta, que generara el rebrote, que el rebrote fuera atractivo para la avispa enrolladora, que la hoja enrollada fuera atractiva para el áfido, ¿cierto? Y que el áfido produjera su sustancia azucarada para poder que la hormiga llegara. Entonces, también llegan esos que están allá, que son un grupo de cucarrones, esa es una larva, ¿cierto? Pero son un grupo de cucarrones que mastican las hojas. Resulta también que la hormiga termina defendiendo en muchos casos, ¿cierto?, al áfido. Entonces el áfido ya no es depredado, pero además las hormigas pueden defender a la planta de esos cucarrones que son masticadores, ¿sí? Entonces se generan también unas relaciones directas e indirectas entre el áfido y el cucarrón, la indirecta, por ejemplo. Y puede ocurrir también que a través de toda esa explosión química que se dio en la planta, llegan unas avispas diminutas, de menos de 1 milímetro, que son capaces de encontrar al cucarrón para poner sus huevos dentro de la larva del cucarrón, ¿cierto? Esas avispas se llaman avispas parasitoides, y esas avispas básicamente no matan a la larva del cucarrón, sino que se crían y se desarrollan al interior. ¿Para qué? ¿Cierto? Para garantizar que sus larvas, las larvas de la avispa, tienen alimento hasta el final, hasta que se desarrollen como adulto. Ahora, la avispa es capaz de encontrar el cucarrón no por el cucarrón, sino por todos los olores que se están desprendiendo entonces del sauce. Entonces hay muchas interacciones que son directas e indirectas, y aquí hay otros ejemplos de interacciones entre los insectos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos son insectos de una familia que se llama Membrácidae. A los membrácidos les llaman helicópteros, insectos de espina, y tienen una particularidad, y es que en términos generales ellos producen también una sustancia azucarada. Entonces las hormigas les ayudan a protegerse, ¿cierto? Las hormigas los defienden de depredadores. Ellas, aquí a la izquierda hay una ninfa que se parece mucho a la planta, y a la derecha hay un insecto adulto, ¿cierto? En muchos casos las interacciones son tan estrechas que las hormigas les construyen estos refugios y los meten allá, ¿cierto? Es como, a esto se le llama ganadería de insectos, porque básicamente las hormigas los tocan con las antenas, el membrácido produce la sustancia azucarada, y después de eso la hormiga se come la sustancia azucarada y entonces los mantienen refugiados, libres de depredación, nadie se los está comiendo. Resulta que a ese grupo, a los membrácidos, pertenece este insecto. Esta es una escultura del Museo de Historia Natural de Berlín, de esta especie que se llama Bosidium globulare, ¿cierto? Que es considerado el insecto más raro del mundo, y realmente es considerado el insecto más raro del mundo por esas estructuras que tiene ahí arriba, ¿cierto? Que verdad lo hacen parecer un helicóptero. Y este que está aquí es Bosidium sanmiguelense. Bosidium sanmiguelense es una especie que describió un estudiante mío de la maestría, que fue descrita del Alto de San Miguel, ¿cierto? Es decir, estas especies están aquí, y no es aquí en Colombia, en la Amazonía, o aquí en Colombia, en el Chocó, están aquí en el Valle de Aburrá. Entonces es muy interesante porque esta especie fue encontrada en una especie también de planta que era nueva para la ciencia. Y resulta que de esta familia tenemos una gran cantidad de especies acá en el Valle de Aburrá. Estos son diferentes membráceos que están aquí en el Valle de Aburrá, que
normalmente uno camina por ahí y no los ve, y no ve esas formas del cuerpo, y no ha pensado incluso en cuánto esas formas del cuerpo pueden inspirar la construcción de artefactos, la arquitectura y otro tipo digamos, de creaciones del hombre, ¿cierto? ¿Y por qué se los digo? Porque algunos de estos grupos incluso tienen, en lugar de esas espinas, unas formas globosas, y lo que hacen es que llenan esa forma globosa de aire, y cuando se calientan, cuando se paran al sol, entonces se calientan y eso hace que suban como un globo aerostático. Entonces, digamos que muchas de las cosas que hemos creado ya han sido creadas también de manera natural. Entonces, estos son diferentes grupos. Aquí de nuevo estamos con los membráceos, aquí hay abejas y aquí hay hormigas que se están alimentando. Miren aquí la gotica azucarada de melaza, y luego llega la hormiga y toma esa gotica de melaza, ¿cierto? Y esa melaza es una sustancia azucarada. Entonces, estas interacciones son súper importantes porque los mantienen a salvo. Aquí de nuevo tenemos otras especies distintas de membráceos, y aquí tenemos una abeja, por ejemplo, alimentándose como de ese néctar, de esa sustancia azucarada. Aquí tenemos hormigas, y lo que está debajo de las hormigas son otros membráceos adultos, pero quiero que miren aquí una cosa muy bonita, y es, miren el abdomen de la hormiga, cómo es parecido al adulto del membráceo. ¿Por qué? Porque la interacción que se da entre esos dos grupos de organismos no es de ahora, no apareció ayer. Tiene millones de años de evolución, ¿cierto? Y a esto es a lo que nosotros llamamos coevolución. Es tan estratégico para la hormiga mantenerse asociada a ese insecto que incluso se parece a ese insecto, ¿sí? Ahora, ¿qué se deriva de las funciones de las especies en los ecosistemas? Resulta que ya les conté un poquito de interacciones de insectos, ¿cierto? Con otros insectos o con plantas, pero resulta que de las funciones de las especies en los ecosistemas se deriva algo que conocemos como servicios ecosistémicos. Entonces hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos. Uno de los más comunes, o de los que más fácil podemos identificar, son los servicios de aprovisionamiento. Entonces aquí tenemos la miel, o tenemos gusanos, mojojois, de los cuales la gente se alimenta. ¿Quién le dice a una abeja que produzca miel? Nadie, ¿cierto? La abeja lo hace de manera natural porque necesita alimentar a sus larvas, y nosotros aprovechamos ese recurso que ellas producen. Estos son otras materias primas que nosotros aprovechamos. Aquí hay escobas hechas de palma iraca, y resulta que la palma iraca es una planta que es polinizada por cucarrones. ¿Quién le dice al cucarrón que poliniza la planta? Nadie. ¿Para que se generen más plantas? Nadie, ¿cierto? Son funciones naturales. Aquí tenemos pigmentos que se derivan de insectos. Con estos pigmentos, por ejemplo, se pigmenta realmente la madera de los violines, de las violas, de los violonchelos, y son obtenidos a partir de estos insectos, ¿cierto? Aquí tenemos la seda, que es generada a partir del capullo de seda de estas polillas. ¿Quién le dice a una polilla o a la larva de la polilla que haga seda? Nadie. Ella hace la seda porque hace parte de su función natural en los ecosistemas, ¿cierto? Tenemos aquí también los servicios de regulación, y los servicios de regulación son aquellos que mantienen poblaciones controladas. Entonces aquí va a ser muy importante la depredación. Aquí tenemos arriba una mosca que se está alimentando de una larva de una oruga. Resulta que la larva de la oruga se puede constituir también como una plaga en un cultivo, ¿cierto? Y a la izquierda tenemos una libélula. Las libélulas son excelentes depredadoras, controladoras, por ejemplo, de poblaciones de mosquitos. Tenemos otros tipos de servicios que se llaman los servicios culturales. No sé si ustedes han visitado este lugar. Esto queda en Piedras Blancas, ¿cierto? En Confenalco, Antioquia de Piedras Blancas. Aquí hay un insectario y un museo entomológico, y hay un mariposario. En el Jardín Botánico de Medellín tenemos otro mariposario. En el Zoológico Santa Fe, en el Parque de la Conservación, actualmente tenemos otro mariposario, ¿cierto? Y estas funciones, de hecho, muchas personas, no sé si lo han pensado, pero no sé si alguna tiene un cuaderno de libélulas o de mariposas, o un bolso, o una billetera, o inclusive las personas. Es muy interesante porque las libélulas y las mariposas son organismos muy carismáticos, a la gente le gustan, entonces hacen aretes, ¿cierto? Hacen collares, hacen joyas con plata, con oro, no sé,
pero a partir de esto, toda esa inspiración se constituye como un servicio cultural. Ahora, ¿qué más se les ocurre en términos de este tipo de servicios? No piensen solamente en insectos, pensemos inclusive también en las plantas. Otro servicio que usted diga, ve, esto, yo alguna vez fui a visitar un museo de no sé qué, o un parque en el que había no sé qué. ¿A quién más se le ocurre otro tipo de servicio cultural? Arte. Perfecto. Por ejemplo, ¿cierto? Por allí alguien más levantó la mano. Claro, el zoológico cuenta, ¿cierto? Ir y ver qué está pasando cuenta, es un servicio cultural, ¿sí? ¿Quién más? ¿Alguien más? Ay, sí, perdón. Es que, ¿qué cosa, perdón? ¿Los qué? Ah, ese servicio ecosistémico me encanta. Hoy, por ejemplo, Christian Dior tiene cultivos enormes, solamente dedicado a la extracción de aromas de ciertos grupos de flores, ¿cierto? Ese servicio es un servicio que es supremamente imperceptible porque no hemos pensado en eso de dónde sale. Muchas cosas son sintéticas, inclusive no solamente lociones, las notas de olor, ¿cierto? Lo que hoy utilizamos, por ejemplo, para darle el sabor a un alimento, piensen en un snack, ¿cierto? Esos alimentos saben a tal cosa, no porque sepan a tal cosa, sino porque muchas veces utilizamos saborizantes que pueden venir justamente de plantas que ocurren de manera natural en nuestros ecosistemas. Por allí alguien más levantó la mano, ¿cierto? No. Sí. Muchas cosas. De hecho, por ejemplo, piensen en sustancias como algunos antibióticos, ¿cierto? Hay antibióticos importantes que han sido extraídos de hongos, ¿cierto? El Botox, ¿cierto? Que es una toxina, realmente es una toxina que es obtenida a partir de una rana, ¿cierto? Bueno, y en realidad, inclusive el uso de ciertos grupos de organismos para curar heridas, por ejemplo, para la artritis, las abejas, por ejemplo, en heridas graves, las larvas de moscas, ¿cierto? Realmente tiene muchísimas aplicaciones en medicina. Y hay otros servicios que consideramos los servicios esenciales, que son los cuales mantienen de manera fundamental la vida en el planeta. Entonces aquí tenemos, aquí a la imagen izquierda, hay un ratoncito que tiene, se llaman abazones, ¿cierto? Son como cachetes por fuera de la boca, ¿cierto? Y esos pliegues les permiten guardar comida. Y la comida que guardan son normalmente semillas. Pero en esa función de guardar semillas y luego ir y dispersarse, ir y caminar, implica también que riegan las semillas a otros ecosistemas. Y aquí a la derecha tenemos una abeja, ¿cierto? La abeja es considerada el ser vivo más importante, pero realmente las abejas no son las únicas que polinizan, pero está aquí porque son importantes polinizadores de cultivos. Ahora, muchas poblaciones de plantas silvestres en realidad están más limitadas porque falta el polinizador que porque falten nutrientes en el suelo, que porque falte luz, etcétera, etcétera. Si no está el polinizador, la población de plantas no se mantiene en el tiempo. Y aquí, esto es interesante, perdón, se me fue, es interesante porque muchos de estos servicios se han costeado económicamente, es decir, ¿cuánto vale la polinización en los Estados Unidos? ¿Cierto? Anualmente la polinización en los Estados Unidos es un servicio que tiene un valor aproximadamente de 3 billones de dólares, ¿cierto? El control biológico, aproximadamente 4.5 billones de dólares. Y ser alimento para la vida silvestre, ¿qué es esto? Hay cadenas, ¿cierto? Cadenas alimenticias en las que este se come aquel, la planta es comida por alguien, ese que se come a la planta también es comido por alguien, y esto representa inclusive 49 billones de dólares. Entonces, ese costeo de servicios ecosistémicos es bien interesante y particularmente
Por ejemplo, en la polinización por abejas sustenta entre el 15 y el 30% de la producción de alimento en los Estados Unidos. Es decir, es realmente un servicio supremamente importante. Sin embargo, yo quiero mostrarles esto y ojalá lo recuerden para siempre. En nuestros sistemas naturales, en el trópico, los grupos de plantas para los cuales hemos estudiado la polinización son polinizadas por cucarrones, ¿cierto? Y por eso les decía ahorita, yo empecé estudiando cucarrones y luego caí a la polinización. No caí en paracaídas. Y hemos estudiado muchos sistemas de polinización en los cuales los polinizadores pueden ser murciélagos, ¿cierto? Pueden ser polillas, pueden ser abejas, pueden ser trips, pero en un gran porcentaje la polinización es facilitada por cucarrones. Listo. ¿Quiénes más polinizan? Entonces quiero preguntarles un momentico qué otros grupos de organismos se les ocurren que pueden polinizar. María. ¿Quién? El viento. Sí, el viento. Es decir, la polinización por viento también ocurre más en coníferas, que son los pinos, las araucarias, esos grupos, pero ocurre polinización por viento. ¿Qué más? Murciélagos, ratones, ¿cierto? ¿Alguien más había pensado que los ratones pueden ser polinizadores? ¿Cierto? Un ratón es como, uno no piensa que realmente un ratón pueda cargar polen. Y realmente estos son algunos de los grupos que polinizan, ¿cierto? Aquí tenemos un murciélago cubierto de polen. Estos murciélagos, de hecho, son los responsables de la polinización de muchos grupos de cactáceas, de cactus, ¿sí? Aquí hay una mosca, muchas moscas son responsables de la polinización de un grupo súper importante y amenazado de orquídeas en Colombia. Y aquí están las polillas, y las polillas también son importantes polinizadores de varios grupos de plantas silvestres. Pero incluso quiero hacer este llamado, y es que los ratones, literalmente, aquí en el trópico, en la región del Chocó biogeográfico, es decir, entre Colombia y Ecuador, se ha registrado polinización por ratones. Y es bien interesante porque las plantas son capaces de producir olores que hacen atractiva a la planta al ratón, y el ratón llega en búsqueda de néctar. Es decir, el ratoncito se acerca a la flor buscando específicamente néctar. Ahora, en Colombia, ¿qué ocurre en términos de esa diversidad? Entonces, quiero mostrarles esto primero. Esto es la cifra de especies que tenemos registradas en el país, de todo, de hongos, de algas, de plantas, de insectos, de vertebrados. En Colombia tenemos aproximadamente 58.300 especies, ¿cierto? Somos el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos, ¿cierto? Entonces pensemos que somos un país con una diversidad muy importante en plantas. Es decir, y yo meto las manos al fuego, ojalá se acuerden de mí en unos 40 años, con certeza Colombia es el país con mayor diversidad de plantas, pero no tenemos los datos todavía para, digamos, respaldar esa aseveración. ¿Por qué? Porque todavía estamos describiendo un montón de especies de plantas. Aquí en el Valle de Aburrá se han descrito en los últimos 5 años hasta árboles nuevos para la ciencia. ¿Usted se ha imaginado un árbol, que es una cosa absolutamente gigante, que nadie había visto? Nunca nadie había visto, nunca nadie la había descrito. Entonces realmente necesitamos más datos para respaldar esto. Y con insectos ocurre lo mismo. Se supone que en Colombia habría aproximadamente 65.000 especies de insectos, ¿cierto? Pero quiero preguntarles, esas cifras de somos el primer país en diversidad de aves, por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Qué puede significar vivir en un país megadiverso? ¿A alguien se le ocurre? María. Por ejemplo, sí deberíamos tener una responsabilidad mayor en términos de esa protección, pero ¿qué más significa la biodiversidad? ¿Qué más se les ocurre? Tener cuidado también, sí, tener cuidado al consumir ciertas cosas. No sé, yo tengo una niña chiquita que tiene 4 años y medio. Alicia toca casi todo lo que la dejo tocar.
¿cierto? Siempre me pregunta, mamá, ¿esto pica? Mamá, esto es, por ejemplo, un hongo jamás lo toca, nunca toca un hongo, ni por pura curiosidad, desde muy chiquita. Entonces, claro, eso también significa, pero ¿qué más se les ocurre que puede significar vivir en un país megadiverso? La comunicación con el entorno y los animales, y también, ¿cómo esto ocurre? El alimento, alguien mencionó por aquí, ¿qué más? Eso, absolutamente. La posibilidad de investigar, de generar conocimiento y que ese conocimiento signifique desarrollo. Eso es muy importante. Claro, seguro que sí. Es decir, de verdad no es necesario irse muy lejos para encontrar especies nuevas. Entonces, ya somos megadiversos, pero podemos seguir respaldando esa aseveración desde los datos reales, ¿cierto? Desde las especies que se describen. El año pasado en Colombia se describieron más de 200 especies nuevas para la ciencia, incluyendo un par de especies de aves. En ninguna parte del mundo hoy se describen especies nuevas de aves porque es uno de los grupos más estudiados. En Colombia sí, ¿cierto? Pero además, ¿qué les quería decir yo también? Esto tiene que significar una forma de desarrollo. Por aquí mencionaban los alimentos, la manera también de hacer investigación. Esa investigación se tiene que derivar en desarrollo. ¿Por qué desarrollo? Porque es que nosotros tenemos un potencial enorme en explorar alimentos supremamente nutritivos que no hemos explorado, ¿cierto? En recolectar aromas que nadie ha utilizado para la industria farmacéutica de perfumes, de alimentos, ¿cierto? Tenemos un potencial absolutamente enorme. Entonces, la biodiversidad en Colombia tiene que significar esa forma de desarrollo, ¿sí? Y cuando les digo eso es, ni siquiera estamos pensando solamente en los ecosistemas terrestres. Hoy sabemos, por ejemplo, que en los ecosistemas marino-costeros, particularmente hay grupos de algas que son importantes capturadores de carbono, ¿cierto? Hace unos meses, de hecho, un ingeniero diseñó unos paneles solares que utilizan algas, que maximizan enormemente la captación de energía lumínica para convertirla en energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, realmente podemos pensar en que esta biodiversidad signifique una forma de desarrollo. Pero, ¿qué más significa vivir en Colombia? Colombia es uno de los países que tiene las tasas de deforestación más altas en América Latina, ¿cierto? Y esas tasas de deforestación, que son esos parches rojos que se ven allá, ¿cierto? De hecho, lo que está en ese mapa, en amarillo, ya no tiene bosque. Lo que está en verde, tiene bosque. Y lo que está en rojo es deforestación activa, ¿cierto? Entonces, vivimos en uno de los países con mayores tasas de deforestación en Latinoamérica y en el departamento con las tasas de deforestación más altas en Colombia, ¿cierto? Las tasas de deforestación en Antioquia son absolutamente alarmantes y resulta que cuando una especie se extingue para siempre, es decir, no hay manera de recuperar esa especie, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? Estas interacciones, ¿qué significa vivir en Colombia? ¿Qué significa vivir en el trópico? Y es complejidad en esos sistemas de polinización. Entonces voy a volver aquí al origen, a los cucarrones y las flores. Esta es una flor de una pasiflora. Las pasifloras son la familia del maracuyá, de la granadilla, de la curúa, ¿cierto? Que tienen además unas flores absolutamente espectaculares, son divinas. Me voy a volver aquí un segundito a mostrarles una flor de una granadilla, no sé si han visto. Esa flor que está en la esquina superior derecha es una flor de una granadilla, ¿cierto? Es una flor absolutamente hermosa y esa flor se va a convertir en una granadilla cuando sea polinizada. Entonces las pasifloras son un grupo de plantas muy bonitos, son enredaderas además, producen frutos que nos comemos y resulta que las pasifloras son principalmente polinizadas por abejorros. Entonces, ¿qué está haciendo este gentío aquí? ¿Cierto? Aquí hay un montón de cucarrones. Resulta que en este escenario los cucarrones en realidad están robándose el polen, se comen las anteras, se comen el polen
y no son polinizadores. Entonces, todo lo que visita una flor es un polinizador y este es el mensaje, mejor dicho, muchachas. Si nos vamos de aquí con esto en la cabeza, yo ya me siento muy feliz. No todo lo que visita una flor poliniza, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque nuestras autoridades ambientales, nuestros tomadores de decisiones, como la polinización se volvió un tema de moda, piensan que para estudiar los polinizadores de algo no es sino ir a la flor y coger lo que haya ahí, y esos son los polinizadores de esa flor. Resulta que no. Muchos visitantes florales llegan a la flor a robarse el néctar, a robarse el polen, a comerse los pétalos, ¿cierto? Y en ninguno de esos escenarios a polinizar efectivamente la flor, ¿cierto? Aquí hay un sistema que me gusta mucho, es el primer sistema que conocí en polinización cuando conocí al profe Dino, del cual les contaba ahorita, y este sistema me gusta mucho porque es un sistema muy complejo que ocurre aquí en Colombia, en el trópico. De hecho, ocurre aquí. Hace 3 meses, por primera vez, encontramos polinizadores de esta familia de plantas allí en el MAM, en la plazoleta del MAM, ¿cierto? De hecho, todavía estoy mirando si los cucarrones están descritos o no están descritos, ¿cierto? Si son una nueva especie o no es una nueva especie. Pero esto ocurre aquí en Medellín, ¿cierto? En las plantas de esta familia que están aquí en Medellín. Esta planta tiene las flores separadas, tiene flores masculinas y femeninas. Eso es una flor femenina. En realidad esto es una infrutescencia, pero así se construye la flor femenina. Y cada flor femenina está rodeada de 4 flores masculinas. Es decir, dentro de esa misma espiga yo tengo flores femeninas y masculinas. Y las flores masculinas tienen esos tallitos, ¿cierto?, que hacen que la flor masculina se levante. De manera que cuando uno observa la flor, las flores masculinas están tapando las flores femeninas. Entonces, en cada uno de esos agujeritos que se ve ahí al fondo, hay una flor femenina que está siendo tapada por las flores masculinas. Resulta que por esos agujeritos también salen esos filamentos que de hecho la literatura científica los describe como spaghetti-like structures, como estructuras como espagueti, o sea, menos técnico no puede ser, ¿cierto? Pero se parecen a espaguetis. Y esas estructuras son capaces de producir aromas, ¿cierto? Y regar los aromas en el bosque. ¿Cómo esa flor hace para producir el aroma y regarlo en el bosque? Además de producir el aroma, se calienta. Los aromas se riegan en el bosque y atraen a pequeños gorgojos muy pequeñitos que son los indicados para poder entrar hasta la flor femenina y polinizar. ¿Qué más llega a estas flores? Llegan abejas, pero las abejas se comen las anteras y se van y jamás entran en contacto con la flor femenina, que es la que es receptora del polen para que se dé la polinización. Y este mismo grupo de gorgojos también visita plantas como los frailejones, plantas como el siete cueros, e inclusive se meten bien adentro en los siete cueros. ¿Polinizan o no el siete cueros? Todavía no sabemos, ¿cierto? De hecho, en este momento hay 2 estudiantes del pregrado en ecología que están abordando esta pregunta, están entendiendo si realmente son capaces o no de polinizar el siete cueros. Ahora, este es otro grupo de plantas que está presente en Colombia. Somos el país más diverso en samias, ¿cierto? El país con mayor diversidad de samias es Colombia. Y en samias la polinización se da por estos pequeños coleópteros, también cucarrones. Las samias también se calientan, es decir, este que está aquí, que es el cono masculino, se calienta para atraer a los polinizadores cuando están llenos de polen, entonces se calienta más para echarlos, ¿cierto? Primero se calienta, cuando ahí está chévere la temperatura, ellos llegan, se llenan de polen, y cuando ya están llenos de polen, se recalienta para que se vayan, y se vayan al cono femenino que está tibiecito. Entonces los obliga a llevar el polen al cono femenino y así realizar la polinización. Este es otro tipo de polinización que se da en nuestros ecosistemas tropicales, y aquí la orquídea engaña al mosquito. ¿Cómo lo engaña? Con sus aromas florales. La orquídea le hace creer al mosquito que es la hembra del mosquito. Entonces el mosquito llega a parearse con la flor, ¿cierto? Básicamente para que en el momento en el que el mosquito cree que se está pareando con la hembra, le pega los sacos de polen, ¿cierto? La flor le pega los sacos de polen al mosquito y así lo obliga a llevar el polen luego entonces a una flor femenina. Ahora, ¿qué estrategias tienen las flores para atraer a sus polinizadores?
una gran cantidad de recompensas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que está aquí, esa especie se llama Masdevallia hortensis. Masdevallia hortensis es una orquídea divina que además produce esas pequeñas gotas que parecen agua, parece como si la flor la hubieran mojado, y esas gotas son una sustancia azucarada. Ahí llegan las moscas que empiezan a tomar esa sustancia azucarada y luego se van acercando al lugar donde está el polen. Cuando se acercan ahí, entonces la flor las captura y les pega el polen y luego las obliga a salir. Aquí, esa imagen que está ahí es Anita. Anita fue una estudiante mía, ya se graduó, ya es bióloga de la Universidad CES, y Anita estudió todo el proceso de polinización en estas flores. De hecho, no se sabía que este grupo de orquídeas producía sustancias azucaradas. Pensaba que esas gotas eran rocío, ¿cierto? Pero de manera, yo hoy lo pienso como en retrospectiva y me da risa de la situación. Anita estaba en el Parque Nacional Natural Tatamá, cordillera occidental de nuestro país, y empezó a ver esas gotas. Y un día decidió ponerle la lengua al pétalo. Después yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre? Claro, no hay venenos en orquídeas, ¿cierto? Por suerte no hay venenos en orquídeas, pero a ella le supo dulce. Y como le supo dulce, la siguiente vez que fuimos a campo, entonces nos llevamos un aparato que mide las concentraciones de azúcar y pusimos esas goticas en el aparato y efectivamente tenían azúcar, ¿cierto? Entonces, realmente las plantas piensan siempre en ofertar alguna recompensa que el polinizador pueda utilizar. Este es el aparato, estas son imágenes de las medidas del aparato en términos de las concentraciones de azúcar. Esto es samia, la samia que les estaba mostrando ahorita. De nuevo, aquí estas son las semillas de esto, es un cono femenino, este es un cono femenino cortado, y si uno se pega ahí a lo que sería la semilla, nos dimos cuenta por primera vez en la historia de las samias que producían una gota y que cuando los cucarrones llegaban ahí se quedaban ahí pegados de la gota. ¿Por qué? Porque esa gota les está suministrando algún tipo de energía a través de sustancias azucaradas. Resulta que en estas samias también los conos masculinos son una recompensa, ¿cierto? Aquí tenemos una mariposa divina de un género que se llama Eumaeus, que ponen los huevos en los conos masculinos. Luego las larvas empiezan a alimentarse de los conos, también se alimentan de las hojas, y es interesante porque las hojas de la samia son tóxicas, pero estas larvas son capaces de vencer estas toxinas. Luego forman los capullos, las pupas debajo, y emergen entonces las mariposas adultas. ¿Sí? Resulta que a estas samias también tenemos asociados otros insectos, estas son hormigas cortadoras, y esas hormigas son capaces, cuando ya la semilla está formada, de remover la primera capa de la semilla, y eso facilita también la germinación. Y aquí, en las samias, en la ciclantacia que les mostré hace un momentico, donde llegan los gorgojos pequeños, los que tienen las estructuras como espagueti, ¿cierto? Esos grupos se calientan, muchas palmas se calientan, y cuando les digo que se calientan, no es que incrementen la temperatura por encima de la temperatura ambiente 1 grado o 2. Hay especies que son capaces, como los anturios que tienen las mamás en las casas, familiares de ese grupo de plantas, son capaces de incrementar su temperatura hasta 40 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. Eso es una barbaridad, eso es invertir toda su energía en calentar una estructura reproductiva. Ahora, ¿para qué se calienta una planta? Para incrementar la producción de olores o volatiliza los aromas en el bosque, para proteger la estructura del congelamiento, es decir, una flor calientica, piensen en una zona templada, parquémonos, no sé, en Chile, por ejemplo, ¿cierto? A mitad de año, una flor calientica no se va a congelar, no se van a morir sus tejidos vivos, ¿sí? Y provisión de refugio térmico a insectos, y esa es una recompensa supremamente importante. Ahora, estos grupos de plantas que están aquí, todos son grupos de plantas que se calientan. Los que están indicados en verde son las imágenes que tenemos aquí. Entonces, las aristoloquias, las anonáceas, las magnolias, que son un grupo de árboles divinas que tienen flores divinas, también se calientan. Y esto apareció muchas veces en la historia evolutiva de las plantas, la capacidad de calentarse. Y en muchos escenarios está asociado a la polinización por cucarrones, por abejas y por moscas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, aquí dice
2.5 grados, pero aquí dice 36 grados, ¿cierto? Por encima de la temperatura ambiente. Y estas producen en algunos escenarios olores, y esos olores pueden variar enormemente. Entonces pueden ser olores dulces, pueden ser olores desagradables, entre otras cosas. Aquí hay otros ejemplos de esto. Y aquí tenemos una flor, ¿cierto? Esta es una flor de una arácea que puede calentarse hasta 40 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. Son como este tipo de flores. Y eso implica un gasto energético mayor al que tiene un colibrí e inclusive produce más calor que una rata que tenga el mismo peso. Listo. Listo, chicas. Sí, tengo. Ah, bueno. Les quiero traer aquí un ejemplo de caso. Esto es un proyecto muy bonito que estamos haciendo con apicultores, específicamente que cultivan Apis mellifera, y estos son las regiones donde hemos estado trabajando con los apicultores, donde están esos puntos. Entonces, miren, en San Rafael, por ejemplo, pensemos otra vez en las tasas de deforestación. San Rafael es una región de Antioquia donde básicamente hay mucha cobertura vegetal alrededor de los apiarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa tener esa cobertura vegetal alrededor de los apiarios? ¿Qué significa para una abeja tener plantas alrededor? ¿Quién me dice lo que se le ocurra? Comida, casa y reproducción. Sí, alimento, pero entonces pensemos en eso, las abejas toman de las plantas diferentes cosas, ¿cierto? Pueden tomar néctar, pueden tomar polen y el polen lo llevan a sus apiarios, pero pueden tomar también resinas y esas resinas las transforman en propóleos. ¿Quién conoce el propóleo? Por lo que sea. ¿Quién conoce el propóleo por lo que sea? ¿Lo ha escuchado? ¿Se lo ha tomado cuando le dio gripa? No sé, lo que sea. Listo. El resto no conocen el propóleo. ¿De veras? Bueno, el propóleo es una sustancia supremamente importante. Nosotros de manera tradicional la utilizamos para la gripa, ¿cierto? Es decir, nosotros consumimos propóleo cuando nos da gripa. De hecho, existen jarabes a base de propóleos, ¿cierto? Hoy cada vez existen más jarabes a base de propóleos. Resulta que en el marco de un proyecto que estamos desarrollando con apicultores en Antioquia, se termina ya terminamos como con los resultados. El propóleo también puede ser un importante, digamos, limitador del crecimiento de células de cáncer, ¿cierto? Y ya probamos los propóleos de Antioquia en diferentes líneas celulares de cáncer. Entonces, particularmente en cáncer de hígado y en cáncer de mama. Y nos hemos dado cuenta que el propóleo puede ser muy importante, que consumido en ciertas cantidades puede disminuir enormemente la proliferación, es decir, que las células del cáncer se sigan reproduciendo, ¿cierto? Pero otra de las cosas muy interesantes de las que nos dimos cuenta es que el propóleo de zonas como San Rafael, ¿cierto?, donde hay una cobertura boscosa importante, es más efectivo contra el cáncer que el propóleo de zonas, por ejemplo, como el suroeste, donde hay una deforestación enorme, donde alrededor de los apiarios no hay casi vegetación, no hay una diversidad vegetal importante. ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita yo les preguntaba, ¿qué tiene que significar para nosotros vivir en un país megadiverso, ¿cierto? No es lo mismo una colonia de abejas, ¿cierto? Un apiario que está parado aquí en el trópico a uno que está en medio de un cultivo en Arizona, no sé, ¿cierto? No es lo mismo. Y vivir aquí tiene que significar para nosotros pensar en el potencial que tienen muchas de estas sustancias, pensar en el potencial que tienen los hongos que tenemos, las plantas que tenemos. Ahorita hay un proyecto divino del Jardín Botánico de Kew con muchas universidades aquí en Colombia, justamente buscando el potencial que tienen en alimentación, en productos químicos para la industria farmacéutica, los hongos, ¿cierto? Igualmente tiene que ocurrir con las plantas y nosotros somos especialmente diversos en algunos grupos de plantas. Entonces miren aquí el escenario, esos son los apiarios con los que nosotros trabajamos, por ejemplo en San Rafael. El propóleo de San Rafael es un propóleo con unas propiedades biológicas supremamente importantes en términos incluso del cáncer. ¿Sí? Ahora,
Cuando pensamos entonces en la polinización y en los polinizadores, aquí de nuevo tenemos pues una abejita, pero además tenemos que pensar en algunos temas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible o han escuchado hablar de ellos. Algunos de ellos, sobre algunos de esos objetivos, tenemos impacto desde la biología, desde la ecología, pero sobre otros de estos objetivos tiene impacto un médico, tiene impacto un arquitecto, tiene impacto un ingeniero, inclusive un ingeniero mecánico, un ingeniero civil. Sobre muchos de estos objetivos de desarrollo podemos tener impacto diferentes profesiones, ¿cierto? Casi que todas las profesiones podemos impactar de maneras distintas este tipo de objetivos de desarrollo sostenible o algunos de estos objetivos. Entonces, cuando pensamos en ciudades sostenibles, por ejemplo, tenemos que pensar en qué sembramos en esas ciudades, ¿cierto? No todo lo que está sembrado puede ser atractivo o suplir alimentación para grupos de polinizadores o para grupos de plantas incluso. Medellín es una ciudad que tiene una diversidad enorme, ¿cierto? Y el Valle de Aburrá como tal es una área urbana con una diversidad enorme. De hecho, les voy a contar aquí otra cosa que a mí me parece impresionante y me encanta vivir en el Valle de Aburrá, y es que es el área urbana con mayor diversidad de felinos que existe en el mundo. Es decir, la cantidad de felinos que se han registrado en el Valle de Aburrá no se han registrado en ninguna otra región urbana en el mundo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Aquí tenemos ocelote, tenemos tigrillo lanudo, tenemos puma con color, ¿cierto? Tenemos una cantidad enorme de felinos. Entonces, es una ciudad carnívora, ¿cierto? El Valle de Aburrá lo podemos pensar como un área urbana absolutamente carnívora. Entonces, nosotros podemos impactar y pensar en cómo en lo que sembramos puede ser atractivo para estos grupos de insectos o para estos grupos en general de polinizadores, ¿cierto? En esa medida también podemos pensar en que ahorita yo les decía, y ustedes lo mencionaron, ¿cuál es una función importante de las plantas? Capturar carbono. ¿Para qué captura carbono una planta? Para poder crecer, porque ella no se inventa sus ladrillos de ningún otro lado, ¿cierto? El carbono que toma de la atmósfera le ayuda a crecer. Y ese carbono que toma de la atmósfera se vuelve en algún escenario una contribución enorme a ese objetivo 13 de acción por el clima, ¿cierto? Ustedes saben que el cambio climático es una realidad, que ya sabemos que es nuestra responsabilidad, y del último informe de expertos de cambio climático además se deriva que las acciones tienen que ser muchísimo más aceleradas. Entonces, en términos de estos servicios ecosistémicos que vimos ahorita y de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? De estos que están aquí, ¿qué otras acciones en la vida cotidiana a ustedes se les ocurren, además de sembrar, de pensar en mantener redes ecológicas importantes? ¿Qué más se les ocurre que uno podría hacer? Turismo. Ah, y ahorita, turismo, ahorita que pensábamos en qué significa vivir en un país megadiverso. Ustedes saben la cantidad actualmente de millones de dólares que entran a Colombia por turismo ornitológico, por turismo de aves, ¿cierto? Es una cosa impresionante. De hecho, las invito a verse un documental que está en YouTube, que es muy bonito, que hizo ProColombia, que se llama The Birders. Se llama Un viaje melódico por Colombia y es un viaje en torno al turismo de aves. Las invito a que se lo vean. Turismo es una de esas cosas. Pero ¿qué más se les ocurre en su cotidianidad? Uno se levanta por la mañana, se levanta, se baña, se lava los dientes, desayuna, se lava los dientes, no sé qué, y luego se viene para el colegio. ¿Qué más se les ocurre que uno pueda hacer en el día a día? Consumir, la manera en la que consumimos, qué consumimos, ¿cierto? ¿Qué consumimos todo el tiempo? ¿Qué consumimos? Usted tiene un hermanito menor, un primito menor, ¿cuánto plástico está acumulando su primito, su hermanito, en términos de sus juguetes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es decir, allá atrás sí. Ay, sí. Gracias, profe. Pregúntame.
En realidad es una buena pregunta. Hay muchos grupos, hay muchísimos grupos. En nuestra ciudad hay muchísimos grupos de muchas naturalezas, es decir, desde grupos de la tercera edad hasta mesas de acción comunal, ¿cierto? Hasta mesas ambientales por barrios y hasta grupos ecológicos de niños, de adolescentes, ¿cierto? Hay muchas corporaciones. De hecho, no sé si ustedes tengan... algunas de ustedes tengan de pronto ya redes sociales, ¿cierto? Pero si algunas de ustedes tienen redes sociales, hay corporaciones acá en el Valle de Aburrá como MACU, como Parques de la Conservación, como los clubes científicos del antiguo zoológico, hoy Parques de la Conservación, del Parque Explora, que apuntan a esto. Yo he tenido un montón de estudiantes en la universidad que en muchos casos vienen de estos grupos, ¿cierto? Han venido de estos grupos, en otros casos no, vienen del interés de estudiar una cosa puntual, así como yo iba a estudiar tiburones, pues véame los tiburones en lo que terminó, ¿cierto? Pero en realidad existen, pero la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en el día a día es absolutamente impresionante. ¿Cómo se lava los dientes? ¿Se lava los dientes con un vaso o abre la llave para hacer buches? ¿Cierto? De ese tamaño, ¿cierto? Y no hay tiempo más. No hay más tiempo, no podemos esperar a que sean los hijos de no sé quién, no. Pues ni siquiera mi hija, yo, aquí, parqueada, porque no hay más tiempo, ¿cierto? Realmente es importante pensar en esto, pues y en este desarrollo es importante pensarlo y pensar en la polinización. Cuando les decía ahora, la polinización en el título, de hecho, es más que alimentos, la polinización garantiza la viabilidad de las poblaciones de plantas y las plantas garantizan la vida como la conocemos hoy en el planeta Tierra, donde tenemos una atmósfera rica en oxígeno, ¿cierto? Si no hay plantas, y plantas es plantas terrestres y plantas acuáticas, no tenemos oxígeno, así de simple, ¿cierto? Entonces, no importa si no nos comemos la granadilla, no importa si no nos comemos la guanábana, pero si no hay plantas, no hay oxígeno, no hay atmósfera, no hay la vida que conocemos hoy, ¿sí? Y sin polinización no hay plantas. El 94% de las plantas con flores dependen de un animal para ser polinizadas. Es decir, un porcentaje muy pequeñito, en un porcentaje muy pequeñito, digamos, reposa su polinización en el viento o en el agua o en otros factores. El resto dependen de un negocio con un animal. ¿Cierto? ¿Y por qué un negocio? Porque ya les conté que hay recompensas también. Bueno, chicas, les agradezco mucho. Muchas gracias, profe. Juliana, te damos las gracias por tu compromiso, por tu entusiasmo y por animarnos a cuidar este planeta que es de todas y la vida.